Muchachos, vamos a hacer una práctica. ¿Sí? Vamos a obtener un óxido. Un óxido. ¿Cómo se forma un óxido? Con un metal más oxígeno. Con un metal más oxígeno. Bueno, en primer lugar vamos a utilizar unas pinzas para crisol. ¿Sí? Y lo que es el magnesio. Vamos a agregarle 30 mililitros aproximadamente de agua. ¿Sí? Aproximadamente 30 mililitros. ¿Sí? ¿Quedamos? Sí. 30. ¿Sí? Ahí está más o menos. Vamos a tomar con las pinzas. ¿Sí? Y vamos a ver qué creen que es lo que va a pasar. Va a haber una combustión, ¿verdad? Entonces, chequemos. Aquí tenemos una tira que es de magnesio. Y el magnesio es un metal, ¿verdad? Un metal. Entonces vamos a ver que haya una combustión. ¿Ya checaron el color de la flama? Sí. ¿Sí? Bueno, aquí se está llevando a cabo una combustión. ¿Sí? La cinta de magnesio está reaccionando con el oxígeno, ¿verdad? Y la parte blanca que estamos observando, el polvito blanco, y es el óxido ya formado. Entonces, ¿qué podríamos deducir? Hubo una oxidación al estar en contacto el magnesio, un metal con el oxígeno. ¿Y se forma? Un óxido. Entonces sería óxido de qué? Magnesio. Óxido de magnesio, ¿verdad? Si le falta aquí, le falta todavía un poquito más. ¿Ya se fijaron? Sí. Bueno, ¿qué otros ejemplos podemos tener? Por ejemplo, en casa. En casa, ¿cuándo se lleva a cabo la oxidación? Con un clavo, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo, tiene agua, cae agua, que empieza a tener un polvo como rojo. O a veces en las puertas y las ventanas, igual como les da el aire y de manera. ¿Cómo podemos evitar la oxidación? Sí, no se puede casi mucho evitar porque es un proceso natural. Pero sí se puede evitar, ¿verdad? Sí se puede evitar. O sea, ¿por qué creen ustedes? ¿Sí? Ya una vez que tenemos, ¿sí? Que hubo combustión, aquí ya tenemos al óxido de magnesio, ¿verdad? Tenemos óxido de magnesio y este polvito blanco lo vamos a depositar acá. Acuérdense. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma un óxido? Con Metal más oxígeno. Y si le agregamos agua, va a ser una base. Entonces esto hay que agitarlo con el agitador, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya tenemos un hidróxido. ¿Hidróxido de qué? Magnesio. ¿Y el hidróxido de magnesio para qué se utiliza? ¿El hidróxido qué es? Una base, exactamente, ¿verdad? Y entonces, en la vida cotidiana, bueno, habíamos comentado, ¿verdad? ¿Cómo se puede evitar una oxidación? Por ejemplo, cuando tenemos un portón, que es un portón metálico, ¿verdad? Una puerta metálica. ¿Qué hacemos en la casa? ¿La pintamos con qué tipo de pintura? El aceite, ¿verdad? Con eso se puede prevenir y evitar la oxidación. Sí, quedamos. Entonces, bueno, para comprobar que efectivamente formamos, sí, aquí tenemos una base, vamos a utilizar una sustancia indicadora, sí,
que nos va a indicar si es una base o si es un ácido. ¿Ya se quedó? Sí. Fue el cambio. 4 gotitas. ¿Sí? O sea, con esto nosotros comprobamos que es una base. ¿Sí? Y el hidróxido de magnesio es un neutralizante, un neutralizador. En sí, cuando nosotros comemos muchos alimentos, en nuestro estómago empiezan a segregarse jugos gástricos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues con eso comprobamos que hemos formado una base. ¿Sabes? Bueno, ahora vamos a producir un anhídrido, ¿sí? Un anhídrido. Igualmente aquí le vamos a agregar aproximadamente unos 30 mililitros de agua. Aproximadamente. ¿Sales? Nos pasamos un poquito. ¿Sales? Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se produce un anhídrido? Con la combinación de un no metal más. Un no metal más oxígeno. En este caso vamos a utilizar azufre. ¿Sí? ¿El azufre qué es? Es un no metal. Entonces vamos a utilizar nuestra cucharilla de combustión. ¿Sí? ¿Sí? Igualmente como lo hicimos con el metal, que en este caso fue el magnesio, ¿verdad? Y vamos a esperar a que haya combustión. ¿Sales? Tiene que ser combustión bien el azufre. ¿Sabes? Ahora vamos a introducir ya el azufre que hizo combustión, lo vamos a introducir en el matraz. Aquí ya que se produjo. El azufre con el oxígeno nos forma dióxido de azufre, ¿verdad? Y lo vamos a agitar. Tenemos dióxido de azufre más agua. Vamos a hacer que se mezcle. Entonces tenemos el dióxido de azufre, ¿sí? Tenemos azufre en estado sólido, ¿sí? Más el oxígeno, ¿sí? Se transformó en dióxido de azufre, ¿sale? Y luego, al mezclarlo, el dióxido de azufre es un gas, al mezclarlo con agua, se produce no, un anhídrido no, el anhídrido ya está formado. ¿Un ácido? Un ácido, exactamente, ¿verdad? Aquí tenemos ya un ácido. ¿Sí? Tenemos un ácido. ¿Sí? Al mezclarse el gas, el dióxido de azufre, más agua. Por eso lo agitamos. ¿Sí? Entonces vamos a checar. Vamos a utilizar también un indicador para comprobar que efectivamente tenemos aquí un ácido. ¿Sí? Entonces los indicadores nos ayudan para identificar, ¿sí?, la sustancia. Si se trata de un ácido o una base. un ácido a una base. En este caso vamos a utilizar naranja de metil. ¿Sí? Entonces aquí ya le agitamos, ya se mezcló el gas, que en este caso es el dióxido de azufre, más el agua. ¿Sales?
Entonces, ¿de qué color se imaginan ustedes para que sea un ácido? Podamos identificarlo. Verde. No, tiene que ser rojo. ¿Sí? Si es rojo, podremos saber, ¿sí? Que es un, ¿sí? Y si es amarillo, no va a ser un ácido, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a agregarle unas cuantas gotitas. Cuatro gotitas. Y hemos formado un ácido. En este caso, quiero que checo. Aquí. Primero, ¿qué fue? Magnesio más oxígeno. Nos formó óxido de magnesio, ¿verdad? El magnesio fue la tira de magnesio más oxígeno. Óxido de magnesio. Antes de la flechita son los reactivos, después de la flechita los productos, ¿verdad? Y luego, ¿qué teníamos? Azufre. Bueno. Después, óxido de magnesio más agua. Y entonces, tenemos el anión, dijimos que era una base, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿sí? El óxido de magnesio más agua nos va a producir una base. En este caso es el hidróxido de magnesio. En el caso del anhídrido, ¿qué teníamos? Azufre más oxígeno nos produjo dióxido de azufre, ¿verdad? Luego, dióxido de azufre más agua nos produjo el ácido. ¿Qué tipo de ácido es? Un ácido sulfúrico. Un ácido ternario. Sí, acuérdense que aquí el azufre va a trabajar con valencia menor. Sí, entonces, cuando trabaja con valencia menor va a tener terminación oso. Si utiliza la terminación, la valencia mayor, va a tener terminación ico. Entonces se va a llamar ácido sulfuroso. ¿Sí? ¿Quedamos? Sí. Bueno, entonces, pues eso es todo. Obtuvimos un óxido, una base, Un ácido y un anhídrido y un ácido ternario. ¿Sí? Aquí fue un compuesto binario. ¿Sí? El óxido de magnesio es un compuesto binario. ¿Sale? ¿Quedamos? sí. Bueno.